Buenas tardes a todos, bienvenidos al webinar que estamos aquí presentando en QuickSAS. Hoy vamos a hablar de la relevancia de la determinación de los aminoácidos en el laboratorio clínico. Pues lo primero, les queremos contar que nosotros tenemos un laboratorio que se llama QuickLab y el laboratorio recibió la acreditación en ISO 15189 para las pruebas de hemoglobina A1C por HPLC, cuadremático, hemoglobina S y detección y cuantificación de aminoácidos. Les queremos contar eso debido a que pues, vamos a hablar de los aminoácidos y dentro de nuestro alcance en acreditación y contamos con la acreditación de estas moléculas, las que les estamos compartiendo ahí, donde incluimos todas las moléculas que estamos midiendo dentro de un perfil grande de 38 aminoácidos para hacer esta detección o determinación de los aminoácidos ya para hacer el diagnóstico a distintas patologías. Aquí les queremos también mostrar pues todos los aminoácidos que nosotros medimos, igual también los aminoácidos que tenemos acreditados o que los cubre el alcance. En total tenemos un programa de 38 aminoácidos, donde tenemos el programa que nos va a medir todos los aminoácidos que son de relevancia clínica y tenemos pues el alcance que nos cubre ahí y es la idea de poder compartirles que estamos acreditados y que tenemos esta prueba con todas nuestras moléculas acreditadas en ISO 15189. Ya después que entrando un poco más al tema, vamos a hablar ya de la relevancia de la determinación de los aminoácidos en el laboratorio clínico. Pues empezamos a hablar básicamente de qué son los aminoácidos. La idea pues es más o menos introducirnos en el tema e ir conociendo un poco más. Los aminoácidos pues básicamente son como la parte estructural, o se consideran su significado más amplio, más general, es que son la parte estructural de las proteínas y esto pues nos va a permitir determinar que de ahí viene su relevancia o su importancia clínica, ya que pues hacen parte de muchas proteínas que se incluyen en nuestro material genético y ya más adelante lo vamos a ver. La determinación de esos aminoácidos pues es algo que se considera que pues no es tan fácil hacer esa determinación de aminoácidos. Es de resaltar que hacer la medición de esas moléculas no es tan fácil, entonces lo que debemos hacer es que para poder hacer como esa determinación de aminoácidos vamos a intentar es agregar una característica que sea mensurable a estas moléculas basándonos en su estructura, ya sea en características físicas o químicas como tal de los aminoácidos para poder agregarle una característica que permita ser medible, que permita medirse y permita hacer una determinación. Hablando de la parte estructural de los aminoácidos, pues ya lo habíamos dicho, sencillamente los aminoácidos en un concepto muy superficial vienen a ser la parte estructural de las proteínas y esos aminoácidos están compuestos por un grupo carboxilo y un grupo amino. La idea de esto es poder comprender más o menos cómo es que es la estructura general de los aminoácidos, ya que estos van a contar con una estructura de NH2, van a responder a una fórmula química general que es NH2 en CH, que sencillamente pues las moléculas del grupo amino se van a unir a las moléculas del grupo carboxilo y eso es como esa composición general química que nos determinan los aminoácidos. Pero a eso pues van unidos a un átomo y este átomo a su misma vez va unido como a una cadena que se denomina la cadena R. Esta cadena R es la que nos va a hacer la diferenciación entre aminoácidos. Eso quiere decir que los aminoácidos todos van a compartir como esa estructura química donde la diferenciación entre ellos para saber si la molécula es metionina o es leucina o cualquier de las otras moléculas que podemos hacer la detección, pues se basa técnicamente en el grupo o la cadena R. El metabolismo de los aminoácidos, pues sencillamente es como poder decir cómo es que vamos a consumir o cómo se consumen esos aminoácidos. Como habíamos dicho desde el principio, los aminoácidos son esa parte estructural de las proteínas, pero no es la única forma en que los aminoácidos se pueden llegar a consumir. Cuando yo decía que como que el significado de aminoácidos como parte estructural de una proteína es algo muy general, me refiero a que realmente los aminoácidos no solo
van a ser o van a funcionar para complementar o para construir las proteínas, sino tienen otras funciones que también se consideran demasiado importantes vistos desde el punto clínico, desde el punto de vista clínico. Uno de esos, de esas funciones, pues claramente la incorporación a las proteínas, de los aminoácidos a las proteínas. La otra es la conversión a componentes mensajeros como hormonas y neurotransmisores, que pues sencillamente esto lo que nos está diciendo es los aminoácidos, por ejemplo la tirosina, van a ayudar mucho a la parte neuronal e intervienen solitos, sin necesidad de estar unidos a otras proteínas para ser como esos mensajeros para hormonas o ayudantes a algunas hormonas. Y otra forma de metabolizar los aminoácidos viene a ser la oxidación, donde sencillamente los aminoácidos pues se van a, por su proceso de los ácidos tricarboxílicos, se van a oxidar y van a producir o amonio o van a producir ácidos orgánicos que también tienen su relevancia clínica. Siempre pues teniendo en cuenta que la composición de los aminoácidos, la diferenciación viene por su cadena anexa, que es la cadena R. Entonces, para intentar como hablar de la relevancia de poder determinar esos aminoácidos, pues es necesario decir, ya conocemos cómo son los aminoácidos, cómo es su composición química, que la nombramos precisamente para poder decirles cómo es que vamos a determinar esas moléculas, cómo las vamos a medir. Y pues la idea es sencillamente poder decir, ya sabiendo cómo es el aminoácido, vamos a poder decir, lo clasificamos, pero ¿cómo lo medimos? ¿Cómo hacemos esa parte clínica donde hacemos la medición de las moléculas para poder dar un diagnóstico que nos lleve sencillamente a poder tratar a un paciente? Existen, o frente a las alteraciones, que es como esa relevancia que tienen los aminoácidos, sencillamente se han presentado algunas patologías que los agrupamos, que existen varios grupitos ahí como de patologías en las cuales se incluye la determinación de los aminoácidos. Una de esas pues, es las alteraciones del ciclo de la urea, donde las alteraciones del ciclo de la urea pues, son todos los aminoácidos que intervienen en este ciclo grande, donde pues, vamos a encontrar algunas patologías como el déficit del N-acetilglutamato sintasa o el déficit del carbamofilfosfato sintasa y así cualquier otra patología que tenga que ver directamente con el ciclo de la urea. Otro de los grupos que vamos a encontrar en estas alteraciones del metabolismo, que son consideradas ya las patologías como tal, son otras alteraciones que ya tienen que ver con la medición de un aminoácido o un grupo de aminoácidos más pequeño que no tiene que ver como tal como en un ciclo completo, que sería por ejemplo la hiperfenilalaninemiia, la tirosinemia, la alcapnoturia, por ejemplo la homocistenuria, y hay otra clase de patologías que van a estar agrupaditas en otro lado, que se consideran las patologías que son las asiduras orgánicas. Estas ya, por ejemplo, ya es la medición de otras moléculas como la enfermedad urinaria con olor a jarabe de arce o leucocinosis, que esta es muy conocida, la acidura propiónica, acidura metilmalónica, acidura isovalérica, acidura metilmalónica y malónica, pues que esas también va a estar en este grupito de las aciduras orgánicas. Realmente pues no es únicamente que los aminoácidos lleguen a hacerse la medición solo para hacer la determinación como de errores o de enfermedades de errores innatos del metabolismo, sino que la medición de estas moléculas también nos pueden llevar a otros diagnósticos que no son completamente como genéticos o como metabólicos. Dentro de esas, pues por ejemplo está la eclampsia, la intolerancia a la fructosa, la cetoacidosis, en el caso en que encontramos los aminoácidos elevados, la insuficiencia renal, y en el caso en que ya empezamos a ver los aminoácidos disminuidos, vamos a encontrar la hiperfunción córtico-suprarrenal, la fiebre, también pues algunos errores del metabolismo, desnutrición, síndrome nefrótico, entre otras. Entonces eso nos quiere decir que como que la medición de los aminoácidos es un amplio espectro que no únicamente nos va a llevar a que, digamos, se van a medir esas moléculas para hacer solo el diagnóstico para enfermedades de errores innatos del metabolismo, para enfermedades genéticas, sino pues claramente para otras enfermedades las podemos usar. Hemos nombrado varias veces pues que entonces la definición como primordial de los aminoácidos sería que van a ser esa parte estructural de las proteínas, porque de ahí viene casi su importancia clínica, o por lo menos lo primero que empezamos a encontrar de los aminoácidos.
El hecho de que ellos sean aminoácidos que van a formar proteínas, pues en un momento empezamos a llamar los aminoácidos esenciales y no esenciales y los empezamos a agrupar, y luego en otro momento ya empezamos, ya lo que la literatura nos muestra es que pues claramente todos los aminoácidos son esenciales y no había razón de poder agruparlos como esenciales y no esenciales, y empezamos a hablar de los aminoácidos proteogénicos. Estos aminoácidos proteogénicos pues claramente son los que nos van a llevar a ser la parte estructural de la proteína y nos interesan mucho o son muy relevantes hablando clínicamente, ya que esos aminoácidos vienen a ser los que codifican a las proteínas que se incluyen dentro del material genético del humano. Dentro de ellos, pues tenemos más o menos 22 aminoácidos, 20 que son los clínicamente importantes, dentro de los cuales está la alanina, glicina, isoleucina, leucina, prolina, valina, fenilalanina, triptófano, tirosina, ácido aspartico, ácido glutámico, arginina, histidina, lisina, serina, treonina, cisteína, metionina, asparagina y glutamina. Y otros dos aminoácidos que también pueden llegar a formar proteínas, pero que se ven en muy pocas especies, que es la pirilosina y la selenocisteína, pues que estos dos no se consideran como tan relevantes. Entonces, si hablamos dentro de un grupo de aminoácidos clínicamente importantes, hablamos más de estos 20 aminoácidos que son los protogénicos, los que van a influir directamente en la formación de las proteínas que intervienen en nuestros genes. Esto es muy importante porque esto es lo que nos va a decir directamente, si yo mido estos aminoácidos puedo llevar al diagnóstico de alguna patología, algún error innato del metabolismo, que son las enfermedades que pues claramente son las que generan retardo mental, son las que generan deficiencia muscular, son las que generan de ahí para adelante muchos signos y síntomas propios de la patología. Para poder llegar a hacer la medición de estas moléculas, entonces contamos con dos mecanismos dentro de los cuales nos basamos en la característica química de la molécula y nos basamos en la característica física de la molécula. La característica química de la molécula es para hacer la determinación de la molécula que estamos intentando medir, y la característica física es para hacer la detección. Dentro de los métodos químicos para hacer la determinación, o sea, los voy a cuantificar, tenemos el método de la anhidrina, que es el que nosotros usamos, la reacción de sangre, reacción de fenilisotiocianato y otras reacciones que básicamente parten del mismo principio. Sencillamente, pues la anhidrina, que vamos a hablar más de la anhidrina, realmente todos van a funcionar lo mismo, lo único es que se van a unir a distintas características químicas del aminoácido. Lo que van a trabajar es en función del grupo amino o del grupo carboxilo que presenten libres los aminoácidos. Lo que hacen sencillamente en el caso concreto de la anhidrina es que se van a unir al grupo amino, y al unirse al grupo amino, esta reacción, también le tengo que someter calor. Al momento en que yo le imprimo calor a la reacción, esta va a hacer esa unión que se denomina dimerización, y esta unión de la anhidrina con el grupo amino me va a generar color, que lo podemos ver aquí. Lo vamos a usar para que se haga la cuantificación, donde esa reacción de la anhidrina con el grupo amino se va a volver de color púrpura o más o menos azul violeta. Esto solo ocurre con los aminoácidos que tengan el grupo amino, y son la mayoría, técnicamente todos los aminoácidos, y dos aminoácidos que no son considerados aminoácidos, sino son considerados iminoácidos, porque no tienen su grupo amino, sino tienen su grupo imino, que son la hidroxiprolina y la prolina. Por esta razón, al momento en que yo hago la medición, la cuantificación o determinación de los aminoácidos, todos los otros aminoácidos se van a colorear púrpura, y la hidroxiprolina y la prolina no se colorean, sino más van a dar como una tonalidad verde amarillenta casi. Esto quiere decir que la anhidrina, pues la unión de la anhidrina con el grupo amino genera una reacción de color que es directamente proporcional a la cantidad de aminoácido que tengo presente en la muestra, y esto permite pues claramente que pueda hacer una cuantificación exacta de la molécula. Dentro de las técnicas de separación, que es lo que hablábamos, que vamos a tener la característica física que permite hacer como casi mensurable la molécula, pues tenemos las técnicas que se van a basar en esas características físicas, que serían la polaridad, la volatilidad, solubilidad, absorción, carga y tamaño. Dentro de esas técnicas tenemos la cromatografía de absorción, cromatografía de gas líquido, cromatografía líquida de alta precisión, HPLC, que es la que usamos nosotros,
cromatografía de intercambio iónico, cromatografía de permeabilidad. Entonces, hablando más, exactamente lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a incluir, como todo HPLC, una fase móvil que está dada por los aminoácidos y los eluyentes, y una fase fija o una fase estacionaria que está dada por la columna. Posterior a esas dos fases, que son las de HPLC, vamos a agregar un paso de más y se va a presentar la reacción de la anhidrina en unión con las moléculas, me va a generar la reacción con la temperatura que me genera color y al final lo voy a detectar. Explicándolo un poco más como a fondo, los eluyentes van a ir siempre en función del pH, precisamente porque los aminoácidos van a tener como esa capacidad de ionizarse o esa capacidad de tener esa carga positiva que va a ser más débil, va a ir en función del pH. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo le imprimo los eluyentes o lo voy inyectando con eluyentes la muestra, los eluyentes van a tener un pH que va de 5 a 7 o de 4 a 8, dependiendo sencillamente del más ácido hacia el más básico, de tal forma en que va cambiando el pH de los aminoácidos, de las moléculas, y cuando llegan a un punto máximo positivo, esto se denomina protonación. En ese momento la molécula protrona y se va a alojar en un lugar donde estaba una resina. En la columna, las resinas normalmente de la columna, las columnas van a estar revestidas de una resina que generalmente se usa, es la de litio, cargada con litio positivo, porque estas moléculas son las que se consideran como transportadores ionizales o intercambiadores ionizales. Esto quiere decir que tienen una carga ionizable también débil, y al momento en que la molécula, con ayuda del pH que le estamos inyectando en los eluyentes, la molécula protrona, retira la molécula de litio de la pared de la columna, y la molécula que estamos detectando, del aminoácido que sea, se va a alojar en la columna, en ese lugar de la columna. En ese momento va a seguir circulando la muestra y esta molécula se va a retener en esa parte, como lo podemos ver aquí, hace esa unión con esos puentes. Y al momento en que hace esa unión va a seguir circulando la molécula unida a estos puentes, y el tiempo que dure esa molécula retenida es el tiempo que me ayuda a hacer la detección de la molécula. Entonces decimos, por ejemplo, la metionina más o menos dura 14 minutos dentro de la columna retenida. Eso quiere decir que toda molécula que se demore por esa capacidad de protonación o ese intercambio iónico, que se demore 14 minutos, es denominado metionina, y de esta manera es como básicamente funcionan todos los HPLC. Y al final, sencillamente, cuando sale la molécula de la columna, pues le voy a imprimir la característica química que le dé esa forma o esa característica mensurable, y de esta manera pues va a generar color y puedo hacer la cuantificación directamente proporcional a la cantidad de muestra de aminoácidos que yo tenga presente en la muestra. Para esto pues es muy importante todo lo que es la selección y el envío de la muestra, porque basándonos en esto es absolutamente relevante que se tenga en cuenta entonces el tipo de muestra y cómo lo voy a enviar en pos de poder conservar la cantidad, la mayor cantidad posible de las moléculas que yo quiero hallar o que quiero medir. La correcta, pues como interpretación de los resultados, va a estar determinada de acuerdo a cómo yo envíe la muestra o a cómo yo la tome. Es muy importante ahí tener en cuenta pues que hay distintas muestras: orina, suero, plasma, líquido cefalorraquídeo, y está pues más recomendado que se use la muestra, por ejemplo, la de plasma es más recomendada para medirla, ya que pues ligeras concentraciones, aumentos o disminución de las moléculas es más fácil detectarlas en sangre. Aún así, no quiere decir que no vamos a usar otro tipo de muestra. Por ejemplo, la orina, algunas enfermedades se diagnostican con la medición de, por ejemplo, la cistinuria se diagnostica con la medición de la cistina en orina. Y líquido cefalorraquídeo, también se puede hacer la medición de aminoácidos en líquido cefalorraquídeo, pero esto responde más a cuando voy a hacer como que un diagnóstico o una determinación de neurotransmisores o biomoléculas, o cuando quiero llegar a hacer como un seguimiento del daño neuronal que tiene el paciente. Teniendo en cuenta esto, pues hay otros criterios que se deben manejar. Por ejemplo, el ayuno en los pacientes está recomendado siempre para esta clase de muestras tener siempre ayuno, y en el caso de los neonatos, porque se usa mucho en neonatos,
que se tome la muestra antes de la última ingesta de alimento. Pues aproximadamente si están comiendo más o menos cada 3 horas, la idea es que se tome la muestra antes de la última ingesta, es decir, más o menos un ayuno como de 3 horas. Las muestras deben tener como un criterio muy amplio de exclusión, donde se tenga en cuenta, por ejemplo, la hemólisis, porque la hemólisis va a permitir que la tirosina aumente, va a permitir que cualquier otra molécula empiece a verse alterada. Por ejemplo, la cisteína rápidamente se consume, muestras que no tienen la conservación de temperatura muy adecuada, lo que es cistina, homocisteína o triptófano, tiene una capacidad muy alta de sulfuración. Esto quiere decir que se unen muy rápido a las proteínas, entonces lo recomendado ahí es que la muestra directamente se vaya a desproteinizar. De manera inmediata tomo la muestra, la separo y la desproteinizo, precisamente para que moléculas que tengan esa amplia capacidad de sulfurarse no se me consuman. ¿Cómo vamos a hacer la desproteinización de la muestra? Sencillamente, pues lo que más se usa es aplicarle un ácido que en mayor proporción pues se usa el ácido sulfosalicílico, no quiere decir que sea el único para precipitar proteínas, y esto funciona es que sencillamente voy a precipitar las proteínas, las precipito y la muestra queda técnicamente libre de proteínas. Siempre buscamos que toda esta reacción tenga un tiempo de transcurso, no inmediato. Agrego el ácido y espero un tiempo donde la muestra debe estar en refrigeración a la menor temperatura que podamos, ya que las proteínas van a funcionar muy lento en temperaturas muy bajas. Eso quiere decir que si las proteínas funcionan muy lento, voy a sulfurar o voy a consumir menor cantidad de aminoácidos y así puedo llegar a tener una cuantificación acertada de la molécula. Es muy importante tener en cuenta que hay dos clases como de separación de las moléculas. Yo puedo llegar a medir aminoácidos totales y también puedo llegar a medir aminoácidos libres. La medición de aminoácidos totales es, voy a romper los puentes de sulfuro y voy a medir los aminoácidos que inclusive ya están unidos a proteínas. No se usa mucho, la que más se usa es la detección de aminoácidos libres, donde pues lo que hago es precipito las proteínas y los mido. La interpretación del aminograma, pues para poder uno interpretar qué sería normal, es muy importante tener en cuenta primero que es normal, ya que pues esta clase de prueba no es tan común, es una prueba que tiene mucha variación, que permite mucha variación. La cisteína se consume muy rápido a temperaturas altas, si la muestra no es bien conservada, la homocisteína se va a sulfurar súper rápido. Hay muchos factores que intervienen en la disminución, consumo, aumento o cambio de las moléculas que estamos midiendo, y por esta razón pues la idea es poder tener la clasificación de los valores de referencia, donde pues en nuestro caso nosotros hicimos una amplia búsqueda de bibliografía, y lo que realmente se aconseja es que los laboratorios tengan la clasificación o valores de referencia separados en grupos etarios y muy bien discriminados, de tal manera que podamos determinar cuáles serían los aminoácidos de neonatos y cuál sería de adultos, y no únicamente esos dos grupos, porque los aminoácidos varían bastante de acuerdo a la edad. Cuando ya tenemos como controladas las partes donde sabemos que la muestra no llegó molizada, que la muestra llegó bien refrigerada, lo que se considera es que, por ejemplo, si vamos a hacer el transporte de la muestra de manera local en la misma ciudad, vamos a transportarla refrigerada, no es obligatorio congelada, pero si vamos a transportar la muestra de ciudad a ciudad o va a llevar un buen tiempo, lo que se aconseja es que se congele. Si yo sé que voy a almacenar la muestra, la idea sería entonces desproteinizar la muestra y congelarla. Entonces lo que nosotros hicimos fue revisar muy bien la bibliografía y llegar a separar los valores de referencia en grupos etarios, pues de tal forma que pudiéramos decir, menor a un mes tenemos los valores de referencia, de 1 a 24 meses, de 2 a 18 años y mayor de 18 años. De tal forma en que pues está separada bien los valores de referencia de acuerdo a su grupo etario, y podemos hacer como esa discriminación para poder determinar qué es normal. La información del paciente o el estado de la información del paciente es bastante importante, porque la idea es poder incluir o poder decir si el paciente, que se tenga la mayor cantidad de información del paciente, ya que pues en casos en que estamos midiendo estas moléculas para un estado nutricional,
pues es más como la información de la glucosa, la información del amonio y cualquier otra información de otros datos bioquímicos que tengamos del paciente. En el caso en que sean la medición de los aminoácidos para errores innatos del metabolismo, para enfermedades metabólicas, sería muy bueno que con la orden, la solicitud del examen, nos dieran información de una anamnesis corta, una historia clínica corta, y nos llevaran, entonces nos trajeran la información donde diga el paciente convulsionó, el paciente está en coma, tiene un estado neuronal así, el paciente, porque eso va a influir mucho, inclusive la forma en que el paciente está en el momento de la toma de la muestra, influye bastante en la determinación de los aminoácidos y eso permite pues que pues, al momento que yo voy a medirlos no voy a encontrar las concentraciones que se supone se esperaban. Por ejemplo, la dieta también influye mucho, el consumo muy alto de proteínas en pacientes va a tener una variación en la detección de los aminoácidos, o cuando al paciente se le tiene una dieta determinada, o cuando el neonato está lactando y se le da una dieta, por ejemplo, de tirosina, entonces pues es lógico que se vayan a presentar esas variaciones y es necesario que esa información o la solicitemos o vaya directamente en la anamnesis o en la solicitud de la orden del examen para que nosotros nos llevemos una guía o una idea de más o menos cómo nos va a dar el resultado. Pues la idea es poder buscar la mayor información posible directamente con el médico, que los genetistas son los que más nos van a ubicar, que más nos van a decir el paciente lleva esto y manden como su descripción de cómo qué tiene el paciente para tener la idea de cómo podría dar el resultado. No quiere decir únicamente que los aminoácidos se vayan a ver alterados solo en patologías. Aquí pues les presentamos una tabla donde nos decimos, por ejemplo, en la primera semana, en la muestra de orina, vamos a encontrar la taurina elevada, en el primer semestre encontramos la hidroxiprolina, la glicina y la prolina elevada, y así. En las muestras de orina, pues es una clasificación más o menos donde decimos no es exactamente una patología o un error innato, o no es obligatoriamente que la medición de los aminoácidos nos vayan a traducir directamente a la patología, sino se puede presentar variaciones de acuerdo a la edad y de acuerdo al tipo de muestra que estemos midiendo, inclusive a los estados como por ejemplo el embarazo. Otra de las cosas que podemos llegar a tener en cuenta sería, por ejemplo, decir en el caso de algunas patologías que encontramos, qué clase o qué tipo de muestra podemos tomar, podemos usar y cómo podríamos esperar el resultado de algunas moléculas, como por ejemplo el ácido aspartico haber aumentado en orina, si estamos hablando de una aminoaciduria dicarboxílica, y así sucesivamente. En la carnosinemia, pues vamos a encontrar la carnosina elevada en orina, en la citrullinemia y deficiencia de piruvato carboxilasa tipo B, vamos a encontrar la citrulina aumentada en la orina y así vamos a tener diferentes patologías que nos van a llevar a determinar que según la detección de los aminoácidos o de las moléculas nos pueden llevar directamente a ese diagnóstico o inclusive al seguimiento de ese diagnóstico, porque no únicamente se va a hacer solo para decir el paciente tiene tal enfermedad, sino para el seguimiento de dietas, para el seguimiento nutricional o para el mismo seguimiento de la medicación de los pacientes cuando ya están dentro de una patología. En la interpretación del perfil de los aminoácidos, pues vamos a tener que la participación de los laboratorios para tener una correcta interpretación del perfil de los aminoácidos debe apuntarle mucho a la exactitud, de la medición de las moléculas. Esto responde directamente a que, pues, como ya hemos nombrado, las moléculas van a variar mucho, van a variar muchísimo, y la idea es poder tener una certeza o la exactitud de que la medición de las moléculas, ya cuando tenemos controlado todos los otros factores que nos pueden llegar a hacer esa variación o ese consumo de las moléculas, ya entonces debemos decir, si ya controlé la otra parte, la muestra llegó congelada, refrigerada, no bien hemolizada, se separó bien, se desproteinizó dentro del laboratorio, pues claramente debería entonces tener uno en cuenta que debe tener uno, apuntar a la exactitud de la medición de estas moléculas. ¿Cómo lo hacemos? Pues por medio del uso de material de control o por medio de programas de control, donde tenemos pues el control de calidad para la determinación de los aminoácidos, que contamos con nosotros, contamos con el control externo. Realmente el control externo del ERDIM es una organización europea donde nos va a hacer, este es un reporte del ERDIM, donde sencillamente pues nos mandan una muestra ciega, esa muestra la vamos a medir,
vamos a cargar los resultados y esos resultados nos los van a comparar con una media de todos los laboratorios. Todos los laboratorios entonces midieron esa molécula y le vamos a sacar una media. Es muy importante esto porque nos van a hacer la comparación con un montón de laboratorios de Europa, con un montón de laboratorios de Estados Unidos, y así entonces vamos a poder determinar más o menos cómo es que estamos reportando con ese control externo y esa comparación en cuanto al resto de los laboratorios. Y lo importante aquí también es que nos van a decir su resultado está en qué percentil. Y en pos de los percentiles sencillamente es poder decir su resultado está en el percentil 10, que sería lo óptimo, o en el caso, digamos, más o menos favorable, sería estar en el percentil del 70 al 100, donde nos están diciendo pues el 70% o más del 80% de los laboratorios respondieron de manera un poco más cerca a la media o más acertada, y usted está en el grupo de los 20 o 30% de laboratorios que reportaron mucho más lejos de la media. También tenemos, ese sería como el control que sería óptimo que se pudiera manejar, porque es el control externo. La idea sería que todo laboratorio que mida aminoácidos, que haga determinación de aminoácidos, no solo detección, porque detección algo más cualitativo es un poco más común, también se puede hacer la detección cualitativa de los aminoácidos separaditos, inclusive homocisteína solo, fenilalanina solo, pero esa detección más cualitativa pues va a responder sencillamente a presencia o ausencia, que no nos va a dar como un diagnóstico. Entonces la idea sería poder manejar el control externo siempre, que sería el del ERDIM. Eso es lo único que está como que se presenta, y nosotros manejamos aparte de eso 3 controles más. Vamos a manejar, realmente son 4 controles más. Vamos a manejar el material de control de nivel 1, que no exactamente es un nivel bajo, el de nivel 1 y nivel 2 no exactamente es nivel bajo y nivel alto, sino va a traer distintas concentraciones de las moléculas, donde me va a decir en este material de control hay estas moléculas, y aparte de eso miren en estas concentraciones, pues obviamente con un rango de diferencia entre las concentraciones que pueda llegar a encontrar. Entonces, basado en eso, hacemos la medición del material de control nivel 1 y 2 y podemos decir si estamos reportando de acuerdo o nos salió nuestro material de control de acuerdo a lo que se supone venía dentro del material de control y a las concentraciones. Un control que es el de la homocisteína, ya que la homocisteína se sulfura tan rápido, entonces hay que medirla aparte, porque el material de control es muy complejo, que si yo voy a hacer la medición de la metionina, de la isoleucina, de la leucina, si voy a hacer esta medición de estas moléculas, que son mucho más difícil que se sulfuren, pues no voy a encontrar, no va a haber la presencia de la homocisteína, entonces debo tener un material de control que me mida solo la homocisteína. Que viene a hacer lo mismo, me dice la homocisteína viene en esta muestra y viene en concentración de tal, y yo la mido. Aparte de eso manejamos un calibrador o estándar externo, donde nos dicen este estándar externo tiene estas moléculas, que son las que estamos midiendo, todas las que medimos, tiene todas estas moléculas y las tiene en concentración de 100. Y eso es muy importante porque cuando yo lo mido, sencillamente lo que hago con ese estándar externo es que voy a hacer la comparación técnicamente del área de la molécula, donde digo, del ácido aspartico, esta área corresponde a 100 nanomol por mililitro, entonces en una muestra ciega que yo mida, por ende, esta área más o menos a cuánto correspondría, y de esa manera como que el calibrador externo nos permite ubicarnos en cuanto a señales y en cuanto a concentraciones. Aparte de eso también vamos a encontrar entonces que tenemos nosotros un control interno, intercorrida, que esto es muy importante, es esta señal aquí verde, donde pues vamos sencillamente a medir una molécula que la vamos a procesar junto con la muestra, y eso es muy importante, y esto da como que una característica diferencial, porque nosotros agregamos una molécula que pues viene en ese grupo, lo que es la isoleucina, leucina, alisoleucina y norleucina, son como casi primos, son familiares, vienen en el mismo grupo de aminoácidos, pero la norleucina no como es muy parecida a las otras moléculas, es fácil mensurarla, es fácil medirla. Entonces, eso me permite que yo agregue una concentración conocida a una molécula, donde me va a arrojar una señal, una marca, y esa señal o marca una concentración esperada. Entonces, yo cojo la molécula, se la agrego a las muestras, no me va a interferir en la medición de ninguna otra molécula, la proceso tal cual se procesa una muestra,
la mido, la corro y al final me debe dar un resultado esperado y ahí digo, sí, efectivamente, pues yo hice bien mi separación, hice bien mi desproteinización, hice bien mi precipitación y luego hice bien mi parte analítica, que es la parte ya más cromatográfica para tener la detección. De esta manera, pues uno puede llegar a poder decir, ya tengo la medición exacta de las moléculas, ya tengo entonces la determinación de los aminoácidos y ya puedo entonces empezar a arrojar o liberar resultados que lleven hacia una patología y poder llevar un diagnóstico acertado. Esto es básicamente lo que queríamos hablar, lo que queríamos contarles frente a la relevancia de la determinación de los aminoácidos, más enfocado hacia el laboratorio clínico y más visto desde el punto de cómo lo vamos a medir y cuál sería la forma correcta en que deberíamos medirlo. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta por el chat. Bueno, vamos a leer las preguntas que están haciendo. ¿Qué impacto tiene en la medición si la muestra no se congela? Sí, realmente es muy importante tener en cuenta que si la muestra lleva un buen tiempo, en que se la voy a almacenar o lo voy a transportar, pues la idea es que la muestra se congele. ¿Qué impacto tiene exactamente que no congele la muestra? Las temperaturas más o menos elevadas o que no son de congelación permiten que las proteínas estén funcionando mucho. Si la proteína está funcionando mucho, entonces al momento en que la proteína sigue andando, va haciendo que las moléculas se sulfuren. Cuando yo permito que las moléculas se sulfuren, voy a disminuir la concentración de aminoácidos presentes en la muestra y a lo que se hace la detección de la muestra, pues voy a encontrar concentraciones bajas que me pueden llevar a un diagnóstico que no es acertado o a un falso diagnóstico frente a algunas moléculas o inclusive, por ejemplo, a no decir el paciente tiene homocisteinuria o el paciente no tiene leucocitosis porque no encontré la molécula elevada, sino la encontré en valores normales o bajos. Pues vamos a leer otra de las preguntas que nos... ¿Cómo se puede hacer la medición de los aminoácidos que no tienen el grupo amino? Nos vamos a basar en cualquier otra característica. Habíamos dicho al principio, basémonos en las características físicas para hacer la medición o la cuantificación. Y si nos basamos en la característica química, perdón, la característica física es para hacer la determinación. La física aplica para todos, porque nos vamos a basar en carga iónica. La química, si no tiene grupo amino, como en el caso de la hidroxiprolina y prolina, que no tienen grupo amino, sino tienen grupos imino, nos vamos a basar en otra característica química, donde pues se va a unir es el grupo carboxilo, ya que los aminoácidos tienen esta como facilidad en su biomolécula, o tiene el grupo amino libre o tiene el grupo carboxilo libre, entonces como nos vamos a unir a alguno de los dos, o grupo amino o grupo carboxilo, y eso me permite una relación directa, una cuantificación directamente proporcional a la concentración de las moléculas en la muestra. Si existen 20 aminoácidos relevantes, ¿por qué miden 38 de acuerdo a lo expuesto? Sí, medimos 38 aminoácidos porque los 20 aminoácidos relevantes se consideran relevantes porque son los que nos van a ayudar a hacer la construcción de las proteínas que van dentro del material genético, pero no son los únicos. Hay otros que no intervienen en la formación de proteínas que nos ayudan a material genético, pero sí son bastante importantes porque o son producto de otro y nos van a llevar a una patología. Por ejemplo, metionina va en su proceso de degradación o de consumo, va a pasar a cistina, a cisteína y homocisteína. En el caso de si yo no midiera la homocisteína en concentraciones muy altas, va a causar daño cardiológico, va a causar daño neuronal y va a causar realmente la patología. Si yo no midiera eso, sino solo midiera la metionina, porque la metionina no se logra degradar completamente hacia homocisteína, pues si solo midiera los 20 aminoácidos que son protogénicos, no tendría en cuenta esos aminoácidos productos que nos van a llevar también al diagnóstico. Son muchos aminoácidos que nos llevan también como neurotransmisores, como coayudantes de hormonas, entonces no es solo para un diagnóstico metabólico, sino la idea es poder dar un perfil mucho más amplio frente a otras enfermedades, entonces por eso medimos muchos más de los 20 aminoácidos protogénicos.
En un recién nacido, la medición de aminoácidos, ¿en qué momento se recomienda la toma de la muestra? ¿Antes o después de ingerir alimentación? Pues la idea es que se tome la alimentación, se tome la muestra justo antes de la última ingesta de alimentación. Esto quiere decir que, digamos, un neonato que está comiendo más o menos cada 3 horas le están dando comidita, la idea sería que antes de la ingesta, del momento que le haga la comida, voy a tomar la muestra. Eso quiere decir que va a tener más o menos un ayuno de 3 horas. Siempre es antes para que intente uno conservar la mayor cantidad de tiempo en ayuno. Obviamente no va a ser un ayuno prolongado porque más o menos es un ayuno de 8 a 12 horas en pacientes que no son neonatos ni en pacientes neonatos antes de la última ingesta de alimento. ¿Qué otras consideraciones para la toma de la muestra que se consideren de relevancia? Que la muestra sea plasma es muy importante, la cantidad de la muestra también es importante, una cantidad de muestra muy pequeña pues no me va a permitir una identificación real o una cuantificación real de las moléculas. Que la muestra esté congelada es básicamente lo fundamental. Si viene de otros lados, si lleva un poquito de tiempo de transporte, pues claramente no es tampoco tan necesario, pero la idea ahí, lo importante es que la muestra sea plasma, que la muestra esté bien separada, que la muestra no esté hemolizada, que venga en plasma de 1 ml en adelante, mínimo 800 microlitros sería lo óptimo porque pues voy a tener esa cantidad para poder medir bien los aminoácidos. Y en el caso de la orina, la idea es que la muestra no venga contaminada con materia fecal. Es bastante importante porque, por ejemplo, las bacterias en materia fecal, al consumir, ellas se van a alimentar de la cisteína y van a excretar hidroxiprolina. Entonces yo voy a tener mediciones bajas de cisteína y mediciones altas de hidroxiprolina. Entonces la idea es que la muestra no venga contaminada, no venga con contaminación bacteriana, y en caso de orina venga mínimo 4 ml de muestra para hacer una cuantificación de la muestra que me dé un valor real. Ya no tenemos más preguntas. Muchísimas gracias entonces a todos por haber participado. Nosotros es un placer poder ofrecerles esta clase de espacios académicos. Esperamos les haya servido y esperamos verlos en nuestro próximo webinar.